se están terminando los géneros, temáticas catalogadas para el pintor Vincent van Gogh, al igual que esta serie de presentaciones, la cual me ha dejado muy satisfecho. En esta presentación veremos las temáticas de paisaje con V, panoramas, dibujos y bocetos, quedando un solo género para estudiar: retratos. La noche estrellada es la obra maestra del pintor postimpresionista Vincent van Gogh. El cuadro lo realizó en el Sanatorio Saint-Rémy de Provence, donde se recluyó hasta el final de su vida. Fue pintada a mediados de 1889, 13 meses antes de su muerte. Considerado como el magnum opus de Van Gogh, el cuadro ha sido reproducido en numerosas ocasiones y es conocida como una de las pinturas más famosas de la historia. Usó óleo humedecido y pinceles finos para realizar la obra. Durante el año en que Vincent permaneció en el asilo, continuó la prolífica producción de pinturas que había comenzado en Arles. Durante este periodo, produjo algunas de las obras más reconocidas de su carrera, incluido Los Lirios, que lo realizó en mayo de 1889, y el Autorretrato Azul, de septiembre de 1889. La noche estrellada fue pintada a mediados de junio, alrededor del 18 de junio, fecha en la que le escribió a su hermano Theo para decirle que tenía un nuevo estudio de un cielo estrellado. Vincent renuncia a la forma impresionista de observación directa de la naturaleza para plasmar formas y colores del ámbito más imaginario e íntimo. Su interpretación personal da lugar a un estilo propio y único. La composición está dividida en dos franjas o secciones horizontales: la bóveda celeste y el paisaje. En la bóveda celeste vemos un cielo nocturno con 11 estrellas, con halo propio, vibrante y exagerado. Dos nebulosas espirales que se abrazan una a la otra, creando la sensación de movimiento y fluidez, como en dirección a la luna. Esta se encuentra en la esquina superior derecha en estado menguante y destaca con la gama de tonos amarillos igualmente luminosa y vibrante, como si fuera más bien un sol. De acuerdo con el investigador Albert Boehm, la obra no puede ser reducida a un mero desahogo. Por el contrario, sostiene que el artista había estudiado la astronomía y la astrología, y ello ha sido reflejado en el lienzo. Por ejemplo, al respecto de la luna, sostiene que la dirección de sus cuernos apuntan hacia el oriente, es decir, que Van Gogh ha representado la hora cercana al amanecer. En efecto, los elementos internos del cielo nocturno de la noche estrellada han sido analizados exhaustivamente, especialmente la estrella más luminosa del cuadro, que según investigaciones actuales correspondería al planeta Venus. En la base del lienzo podemos observar un paisaje cargado de colinas y montañas, de curvas poco pronunciadas y un pueblo lleno de casas, trigales y olivares, lo que reafirma la horizontalidad aparente de la bóveda celeste. Dos elementos de la composición junto al cielo estrellado acaparan la atención del espectador: la torre de la iglesia y un ciprés. Estos son los dos únicos elementos que apuntan hacia el cielo. Estos elementos quiebran sutilmente la composición, mantienen el equilibrio y dirigen la mirada al foco del interés del pintor: la noche estrellada.
Aunque estaba familiarizado con el impresionismo, todavía no había comenzado a integrar el color y la luz en su trabajo. Esta pintura se compone de marrón mate y gris. Aquí Van Gogh parecía más interesado en las variaciones de colores que se encuentran en las muchas casas que tenía a la vista. Entre los impresionistas se puso de moda representar escenas urbanas cargadas de modernidad. Cuando Vincent llegó a París en la primavera de 1886 y contactó con los miembros de esos grupos, también se interesó por ejecutar imágenes donde la ciudad fuera la protagonista. La composición está tomada directamente del natural, apreciándose la iluminación característica del atardecer que llena de sombras malvas la ciudad. Los tejados y las siluetas de los edificios emblemáticos sintonizan cromáticamente con el cielo, donde observamos zonas con gran empastamiento, mientras que la urbe del color rojo de los tejados anima la composición. La pincelada es vigorosa, aplicando el color con soltura, a base de rápidos y cortos toques que recuerdan al estilo de su buen amigo Pissarro. De los 2 años en París, las obras de 1886 a menudo tienen los tonos oscuros y sombríos como en sus primeras obras de los Países Bajos y Bruselas. Pintó muchos cuadros en el área de París y sus alrededores, durante su estancia con su hermano Theo, especialmente en Montmartre. «770 obras, entre dibujos y bocetos, hizo Vincent, desde sus inicios en 1862 hasta 1890. Por supuesto, en este espacio no podremos ver todos, pero trataré de escoger las obras que mejor nos indiquen el proceso de sus pinturas a través de la línea del tiempo. En esta temática de dibujos y bocetos, las obras fueron realizadas con la técnica de tiza, tinta y lápiz. En Nuenen, ciudad de Holanda, donde vivía su familia, y después de sus experiencias entre los mineros, donde desarrollaría gran sensibilidad por el sufrimiento ajeno, realizó cerca de 250 dibujos, sobre todo sobre la vida de agricultores, mujeres en sus quehaceres y tejedores. Esta obra forma parte de la serie dedicada por Van Gogh a los tejedores en los primeros meses de 1884. En ella, critica la situación laboral de estos hombres tomando contacto con las teorías socialistas y anarquistas. El tejedor se presenta totalmente abstraído en su trabajo, ante la inmensa mole de la máquina que ocupa la mayor parte de la superficie, insertado en ella como si fuera una parte más de su mecanismo. Una pequeña lámpara en la zona derecha nos indica el trabajo nocturno, aunque la silueta del hombre y el telar se recortan sobre un fondo claro que sugiere una luz natural. Siempre los Países Bajos se habían especializado en la labor textil, teniendo sus paños una importante fama en todos los mercados europeos, americanos y asiáticos. Esas telas se ejecutaban de manera artesanal, incorporándose en el siglo XIX adelantos técnicos que suprimirán el sistema gremial y provocarán la revolución industrial. Vincent no está muy de acuerdo con estas innovaciones tecnológicas, por la deshumanización del trabajo que conllevan, enlazando con las teorías socialistas y anarquistas que estaban en su máximo auge. Así surge la serie de tejedores que ejecuta Van Gogh, donde la figura del trabajador resulta diminuta frente a la inmensa mole del telar. Vincent desea ser el vocero de los oprimidos y denunciar a través de sus trabajos la trágica situación de los trabajadores,
con jornadas de sol a sol frente a la máquina y ridículos sueldos que apenas daban para mantener a la familia. El concepto de boceto refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final. Por lo general, un boceto es una ilustración esquemática que carece de detalles y en la mayoría de los casos no posee terminaciones. Su objetivo es simbolizar ideas, pensamientos o conceptos, sin preocuparse por la estética. Por eso, generalmente se realiza sobre cualquier clase de hoja y sin necesidad de disponer de instrumentos de dibujos auxiliares. Los comedores de patatas, también los comedores de papa o los campesinos comiendo patatas, es una obra que creó en abril de 1885. ¿Por qué escogí esta obra? Porque Vincent decía que era lo mejor que había hecho. En una de las cartas que le escribe a Theo, le dice textualmente: "Lo que creo acerca de mi propio trabajo es que la pintura de los campesinos comiendo patatas que hice es, después de todo, lo mejor que he hecho". Este cuadro pertenece a la primera fase de la pintura del artista, desarrollado en los Países Bajos. Los comedores de patatas, considerada la obra cumbre del pintor en esta época, resume este periodo. Como pintor realista, hablaba de la miseria y la desesperanza que retrató en la gente humilde. Opinaba que los agricultores debían ser pintados con sus características en bruto, sin adornos, criticando y diferenciándose de Millet. Van Gogh hizo una serie de 50 rostros de campesinos que le ocupó desde diciembre de 1884 hasta mayo de 1885 como ejercicio preliminar de la obra. Con estos 4 bocetos terminamos con la sesión de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos pronto.